Mis queridos cafezosos, continuamos con más y hoy tenemos una información muy importante para todos ustedes. Me acompaña el doctor Mario Moya, ortopeda. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que yo no lo sabía, pero ustedes hoy se van a enterar, que son las infiltraciones ortopédicas. Bienvenido, doctor, a la casita de Café Caliente. Hola, Jenny, buenos días. Gracias por invitarme. Siempre es un placer venir a platicar un poquito con ustedes, saludarlos e informarles a nuestro público querido un poquito más sobre ortopedia. Así que empecemos. Así es. Primero que nada, queremos saber qué son exactamente las infiltraciones ortopédicas. Bueno, cuando nosotros hablamos de infiltrar, es más o menos inyectar, ¿no? Entonces, nosotros infiltramos todas las patologías que no están respondiendo a los manejos habituales y se están extendiendo en el tiempo en que debemos de esperar su recuperación, ya sea parcial o total. Lo más común es infiltrar articulaciones. Por ejemplo, los y las pacientes que sufren de dolor hombro crónico, generalmente son debidas a lesiones en el manguito rotador, que son los músculos principales encargados de los movimientos del hombro. Entonces, cuando los pacientes tienen lesiones del manguito rotador, la mayoría se debe a degeneración, o sea, deterioro con la edad y el uso. Entonces, muchas veces estos pacientes tienen dolor por meses o años y probablemente todavía no tengan una ruptura completa que sea candidata a repararse por cirugía. Entonces, los mandamos a terapia, los inmovilizamos en los periodos de inflamación aguda y podemos infiltrarlos. Podemos infiltrar la articulación cuando ésta tiene cambios degenerativos importantes, o sea, el hueso, que eso se llama artrosis. O podemos infiltrar el tendón, que el que más falla en el hombro, por ejemplo, es el tendón del supraespinoso. Entonces lo podemos infiltrar con esteroides, y los esteroides son unos medicamentos bien útiles, porque nos proporcionan alivio a la mayoría de nuestros pacientes, pero es un beneficio a corto plazo, ¿sí? Más o menos un mes o un par de meses a lo mucho, pero no son un tratamiento, ¿sí? Es, por decirlo así, un apagafuegos. Pero también hay tratamientos para tratar, valga la redundancia, lesiones como rupturas parciales o deterioro, como el plasma rico en plaquetas, que también se usa en lesiones del manguito rotador, inclusive lesiones de la rodilla como tendón patelar, en el codo como epicondilitis, que son refractarias a tratamientos de fisioterapia y analgesia. Entonces, infiltrar básicamente es inyectar, y puede ser inyectar la articulación, o sea, el hueso dentro o sobre el tendón en la zona que tiene una ruptura parcial, un deterioro o una inflamación que no quiere ceder a tratamientos convencionales. Esto sería, por ejemplo, ¿en qué tipo de procedimientos se aplica con más frecuencia? Tenemos yo he escuchado mucho que muchas personas padecen de artritis, de lesiones deportivas y también de tendinitis. Sí, lo que más infiltramos son articulaciones por artrosis, que es deterioro o degeneración de la superficie del cartílago con el tiempo y con la edad. Entonces, las articulaciones que más se infiltran, la primera es la rodilla y segundo el hombro, también la cadera, a veces el tobillo. Pero no solo articulaciones se infiltran, sino que tendones que también están reacios a mejorar a pesar del tratamiento analgésico, de un periodo corto de inmovilización previo y en ocasiones hasta de fisioterapia. Entonces, cuando tenemos tendones como los tendones extensores aquí en el codo que mencionaba antes en la epicondilitis, o el tendón del supraespinoso en la patología del manguito rotador, o inclusive cuando tenemos un síndrome en la muñeca que se llama tenosinoitis de Kerbein, que produce un dolor en el borde lateral del pulgar y la muñeca, y son refractarios a la terapia física y a la analgesia, recurrimos a infiltraciones con esteroides. Pero estas son medidas de alivio temporal. Cuando queremos dar un tratamiento pensando en largo plazo y en un mejor efecto más duradero, podemos infiltrar otras sustancias que ya no son como apagafuegos, sino que son tratamientos, que hay que estar haciéndolo algunas mensual, algunas anual, como el plasma rico en plaquetas, que está muy de moda, que es un preparado que se extrae de la misma sangre del paciente y pasa por 2 procesos de centrifugación para
separar los componentes obteniendo un suero que es rico en plaquetas y en factores de crecimiento. Entonces se puede infiltrar plasma rico en plaquetas, tanto en las articulaciones como en los tendones, y también podemos infiltrar ácido hialurónico. Que era lo que estábamos hablando de... Fíjese que ahorita que hablaba del plasma rico en plaquetas, también eso los utilizan como para el rostro, para hacer tratamientos en el rostro, también del ácido hialurónico. Son tratamientos que utilizan los dermatólogos. Sí. Entonces, también usted nos estaba explicando de eso, que lo pueden utilizar en... Sí, el ácido hialurónico, sobre todo las mujeres, muy probablemente lo conozcan por eso, porque son parte de tratamientos dermatológicos faciales generalmente, inclusive inyecciones de plasma rico en plaquetas. Muchas veces las dermatólogas o dermatólogos y las personas que trabajan en el campo de la medicina estética hacen infiltraciones en la cara, inclusive en el cuero cabelludo. Pero nosotros estamos lejos de esa área, gracias a Dios, trabajamos en áreas del cuerpo más interesantes y más importantes. Y lo que infiltramos son articulaciones, tendones, y eso es básicamente nuestro día a día. Doctor, ¿estas infiltraciones ayudan solo a calmar el dolor o ayudan a la movilidad del cuerpo? Normalmente cuando una articulación o un tendón están lesionados, duelen y están inflamados. Entonces, por eso no lo podemos mover con normalidad. Entonces, al infiltrar, bajamos el dolor y bajamos la inflamación y recuperamos la movilidad. Ya sea a corto plazo, si estamos usando una medida de tratamiento apagafuegos, como le digo yo, que es esteroide, o a largo plazo, como el ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas. Por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de hombro doloroso, que una de las causas son lesiones del manguito rotador, o los pacientes que tienen artrosis, que es la degeneración articular de cualquier articulación, pero lo más común que llega a la clínica es la rodilla. Son consultas frecuentes, ¿sí? Prácticamente todos los días, o si no día de por medio, tenemos un paciente que presenta estas condiciones y llega a la clínica para infiltraciones. Entonces, muchas de nuestras consultas es seguimiento e infiltraciones para este tipo de pacientes. ¿Usted recomienda este tipo de tratamientos cuando empieza la enfermedad o cuando ya otros procedimientos no han funcionado? Depende. Si estamos hablando de esteroides, los esteroides se usan generalmente cuando los pacientes no están respondiendo a los demás tratamientos, a un periodo de inmovilización corto, muchas veces analgesia y muchas veces terapia física. Porque los esteroides, a pesar de que son muy buenos y nos proporcionan alivio en la mayoría de los pacientes, también tienen un poquito de efectos secundarios indeseables, como el deterioro a largo plazo de las estructuras que se infiltran. Entonces hay una regla no escrita que no debemos de infiltrar la misma zona, ya sea tendón o articulación, más de 3 veces, por ejemplo, porque sabemos que el esteroide, a pesar de que es muy útil en ese momento, nos daña ese tejido a largo plazo. Entonces solo lo usamos el esteroide cuando no se está respondiendo a los demás tratamientos convencionales y de primera línea. Pero si estamos hablando del ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas, esto sí es tratamiento. Entonces, en cuanto detectamos que los pacientes tienen una tendinitis o los pacientes tienen artrosis, que es la degeneración de la articulación, parte del tratamiento es infiltraciones con esto y ayuda a proteger el cartílago, en el caso de la articulación, a regenerar hasta cierto punto el tejido dañado en el caso del tendón, y se infiltra en series, ¿sí? Si estamos haciendo infiltraciones de plasma rico en plaquetas, tenemos que infiltrar al menos una dosis cada 3 semanas, más o menos, y se recomienda tener al menos 3 sesiones de infiltración. Si estamos hablando de ácido hialurónico, que este sí es articular, no es en tendones, estamos hablando de una dosis que se repite mensualmente por un periodo de más o menos 5 o 6 meses, o una dosis anual. Entonces, como obviamente es una inyección, duele. Entonces muchos pacientes eligen qué tipo de tratamiento en base a cuántos pullones va a recibir. Mucha gente prefiere una dosis anual, que es solo un pullón al año, a estar viniendo cada mes o semanalmente a recibir la infiltración. Entonces eso también tiene que ver en la parte de toma de decisiones por parte del paciente.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden contactar para que, pues, por si nuestros cafezosos están pasando por algo así, necesiten más información? Y bueno, es que aquí también tenemos en la casita varios que andan ahí con la rodilla mala, con la mano mala. Malcolm es uno de ellos, ¿verdad? Que me está señalando ahí. El chef, otro que vino. El doctor hoy va a salir de aquí muy tarde porque yo también quiero que me revise la rodilla. Siempre que vengo aquí tengo pacientes, así que para todos los que nos están viendo, que si quieren agendar una cita o hacer cualquier consulta acerca de las patologías que tienen, pueden buscarme en Instagram en doctor.moyaortopeda, Facebook como Mario Alfredo Moya y Luz, o me pueden contactar al número 9201-1127. Estamos a la orden para responder cualquier consulta y si llegan a la clínica para atenderlos, con mucho gusto los recibimos. Muchísimas gracias, doctor. Hoy aprendimos más de esta área que es muy interesante, la medicina y, por supuesto, especialista en ortopedia.